Ok, la semana pasada estuvimos hablando todo el asunto con el contacto con la muerte, ¿verdad? O todo lo que tiene que ver con la muerte, el hacer contacto con ella. Aprendíamos en la escritura que se hacía inadecuado para estar en el campamento, ¿verdad? Tenía que pasar por un proceso y eso nos enseñaba, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, el campamento de Dios, debe ser un pueblo libre de muerte, ¿verdad? No es como el mundo pensaba y poníamos una cita, si ustedes se acuerdan de quién era, de Amado Nervo, creo, ¿no? Sí, sí, que decía que hacer el culto a la vida es igual que hacer el culto a la muerte, ¿verdad? Y de Octavio Paz, sí, perdón. Yo dije Amado Nervo, no, era de Octavio Paz, ¿no? Y nosotros concluimos en la escritura que no, el pueblo de Dios no debe tener que ver con la muerte, ¿verdad? Y que todo lo que es muerte, o sea, los pecados de muerte, o la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces el pecado no tiene que ver. Pero parece que quedó un poquito de duda ahí, sí porque me llegaron preguntas diciendo, entonces no podemos ir a un funeral, cosas así, ¿no? Creo que vivimos un mundo donde asistimos a esas cosas, ¿no? Y nos hace ver Dios, esto no es lo que quiero para ustedes, lo que quiero para ustedes es vida, ¿verdad? Es vida, lo que debemos de hablar es de la vida. Entonces, Dios ha puesto el proceso por el cual podemos también purificarnos. La Escritura dice que nos acerquemos a Dios, purificados vuestros corazones, ¿verdad? Y nuestras conciencias, ¿verdad? De estas cosas. Y la pasamos todo el tiempo tenemos contacto con estas cosas de alguna manera, no es que sea intencional. Ahora, por supuesto, hay quienes lo hacen como intencional y están en un problema grave. ¿Ok? Bien. Bien, a través de la historia hemos acompañado a los hijos de Israel. No sé si se han sentido así. A ver, hay que imaginar un poquito. Vámonos acompañando a este pueblo, del cual también somos nosotros. Y hemos estado acompañándolos en su travesía, ¿verdad? Ahí, en diferentes lugares donde la aridez es extrema y las lluvias son prácticamente escasas, ¿no? O sea, casi nulas, ¿no? El desierto ha sido entonces la antesala para aquella tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Aquella tierra prometida. Y en donde nos hemos visto, nos incluimos porque la palabra de Dios también nos habla y nos hace ver que pasamos por circunstancias parecidas, ¿no? En este viaje hacia la tierra prometida, estando en el desierto, nos hemos visto con varias dificultades, ¿no? Pero con buenas lecciones que, aunque dolorosas unas, otras vergonzosas, ¿cierto? Dolorosas y vergonzosas, pero han sido necesarias, ¿no? Necesarias para el buen orden del pueblo y para que sepa quién es Dios y quién ha llamado, quién ha puesto aquí y allá, ¿no? Y así, de este modo el pueblo ha sido preservado por la misericordia de Dios y por el buen trabajo también de Moisés y Aarón, que han tenido sus resbalones por ahí, ¿verdad? En mucho de la historia desde que los conocemos a Moisés y a Aarón y a su hermana. ¿Cómo se llama su hermana? María, ¿verdad? No, me gusta más llamarle Miriam, porque así está, Miriam se llama. Pero si conozco por María no hay problema. Miriam. Entonces hemos aprendido de las experiencias de ellos, como la lepra de Miriam, la exploración de los 12 espías, la queja del pueblo, la conducta de Coré con su séquito, la muerte de casi 15,000 hombres, ¿no? Pero ha habido sanidad por la misericordia de Dios, con instrucciones para el cuidado del tabernáculo y el campamento. Hay instrucciones para cuidar el tabernáculo y el campamento. Ahora bien, recordando un poco el aspecto geográfico y la ubicación del pueblo. Cuando los 12 espías que habían explorado la tierra y regresaron, hablando mal de ella, el pueblo estaba en el desierto de, ¿alguien recuerda? Parán, muy bien, Parán. En un valle donde habitaban ahí cerca el amorreo, el cananeo, como dice Números 14:25, que ya hemos visto ese pasaje. Dice así, 14:25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitaban en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar rojo, como de vuelta, pero van para el desierto, ¿verdad? Entonces, por la incredulidad de ellos, Dios mandó a que se regresaran al desierto, camino del mar rojo. Y vagarían, pues, unos 40 años tenían que estar vagando, estar en el desierto, 38 años más, ¿no?
Entonces, después de haber estado en el monte Sinaí. Ya llevaban 2 años cuando, bueno, 1 año y cacho cuando estaban en el Sinaí, se avanzó otro más de tiempo por cuestiones del tabernáculo, ¿verdad? Y bueno, con este dato en mente y con lo que aprendimos la semana pasada acerca del contacto con algo muerto, prepara tu Biblia en Números 20, ¿ok? Vamos a entrar a Números 20, meditando del versículo 1 al 13, y leamos lo que Dios tiene para cada uno y para todos como uno solo, o sea, como pueblo. Entonces el versículo 1 del capítulo 20 empieza algo doloroso. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin. Hay un desierto que se llama Zin y otro desierto que se llama Zin. Casi igual, es igual. Uno es Zin y otro es Zin. Uno está al norte, otro está al sur. En medio está Parán. Pero bueno, llegaron ahí, dice, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Y allí fue sepultada. Así empieza diciendo este versículo. Tenemos aquí unos datos importantes. El pueblo acampa en Cades, sobre el desierto de Zin, hacia el norte, de donde estaban antes, camino al Mar Rojo, es decir, al sur de la tierra prometida. Pero se nos da una fecha que no es exacta. Solo dice, ¿cuándo? En el mes primero de 1 año. En el mes primero. ¿De qué año? ¿Verdad? No lo dice. Con los datos que tenemos en Números 33 y Deuteronomio 2 y en lo que se narra a partir de este capítulo, se calcula el tiempo que ha pasado este pueblo, ¿no? Se calcula todo el tiempo que ha pasado. Así, del último versículo del capítulo 19, que vimos la semana pasada, al versículo 1 del capítulo 20, aproximadamente han pasado 39 años. O sea, hay años que como que no tenemos registrado ahí. 39 años después de la salida de Egipto. Es decir, hemos llegado al año 40. Y en este año 40, que es, digamos, el último año, ¿verdad? Ya es para entrar a la tierra. El pueblo tendrá experiencias importantes desde el principio de año. Recibirá también las últimas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida y habrá cambios importantes en el liderazgo. Entonces, acampan ahí en Cades y en esos días, en el primer mes de este año 40, muere Miriam. ¿Qué tienen que hacer con ella? Sepultarla. Tocan muerto. Y ya saben todo el proceso, ¿verdad? Y no se narra nada más sobre este evento, solamente este versículo dice que muere Miriam. Se menciona su nombre, ¿verdad? Se menciona que la sepultan. Pero el hecho de que se mencione su nombre nos habla de alguien que es importante. Años después, Dios da testimonio de los líderes que sacaron a Israel de Egipto. Muchos años después. En Miqueas 6, versículo 4, dice, porque yo te hice subir, dice el Señor, mensaje al pueblo, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, Aarón y Miriam. María, bueno, me gusta decirle Miriam. ¿Sí? No se enojan conmigo, ¿verdad? Ok. Entonces, Miriam era de la familia que dirigía al pueblo. Y está mencionada ahí. Dios menciona su nombre, ¿no? Por lo tanto, es alguien importante. Fue aquella joven que estaba en las aguas del río viendo lo que sucedía a su hermanito. ¿A cuál hermanito? Moisés. Aunque no dice su nombre ahí, sabemos que fue ella por todos los datos que tenemos. En las aguas del río, a ver lo que sucede con Moisés. También era aquella mujer que saliendo de las aguas del Mar Rojo, miren, todo, como que esta Miriam está ahí conectada con las aguas, ¿verdad? Saliendo del Mar Rojo, ¿qué hizo? Dirigió la danza con las mujeres, ¿verdad? Y tuvo una experiencia después que afectó al pueblo, ¿verdad? Cuando le dio lepra.
y todos tuvieron que detenerse para esperar su recuperación. Alguien importante. Y en el comienzo de este año 40, Miriam entonces fallece. A un año, ¿verdad?, de entrar a la tierra, ella ya no verá ni entrará a la tierra prometida. ¿Cómo fallece? ¿Por enfermedad o un accidente o un asesinato? Bueno, no lo dice el texto, ¿verdad? Como que no hay detalles sobre el asunto, hay ciertos comentarios, ¿verdad?, pero el texto no lo dice. Se cree entonces que fue por vejez y sin dolor. En buena vejez y sin dolor. Esta Miriam seguramente vivió al máximo, ¿no?, con experiencias así. En el río, en la danza, en la lepra, viendo lo que sucedió a Coré, ¿verdad? Vivió al máximo y Dios tuvo misericordia de ella. ¿Por qué digo que tuvo misericordia de ella? Porque no va a experimentar el dolor de saber lo que sucederá con sus hermanos. Miren cómo puede ser la muerte de los santos, ¿verdad? De Dios que tiene misericordia de ellos para no ver dolor, para no ver algo que quizá no podría soportar. ¿Sabes qué? Vente conmigo. No va a haber el dolor de sus hermanos por un fallo que van a tener, del cual hablaremos hoy, en un momento más. Así que solo quedan Moisés y Aarón. ¿Sí? Ahí, entonces, en ese primer mes. Ahora, ¿qué pasó luego? Porque muere Miriam y pasan cosas. Vamos a seguir leyendo. Números 22. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Es algo curioso, ¿no? Como, viendo a Miriam, que tiene que ver como con aguas ahí, de repente ya no hay agua, ¿no? Dice, y porque no había agua. Entonces, en esos días, luego de la muerte de Miriam, no hay agua. ¿Contra quién se reúnen? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Espérense, que no sea Dios ni el diablo. Después de 39 años, con antecedentes en diferentes circunstancias, se reúnen contra los líderes. Moisés y Aarón, ¿verdad? Bueno, ya no es de sorprenderse, ¿verdad?, que es en contra de ellos. Ya, si estuviéramos así, ya sabemos contra quién vamos, ¿verdad? Ya, contra ellos. Moisés, Aarón, que son representantes de la Torá y el sacerdocio. Contra la Torá, que era aquello que orientaba al pueblo, ¿verdad?, en su conducta, en su ir y venir, ¿verdad? El sacerdocio que los mediaba con Dios a favor de ellos, ¿no? Moisés y Aarón cargan con el dolor de la pérdida reciente de su hermana y a esa carga le añaden esta situación. Todo el pueblo, un pueblo reunido contra ellos. Este año 40 empieza duro, ¿verdad?, antes de entrar a la tierra. Será pesado. Yo creo que aquí muchos están pensando en algo que pasó hace unos años, ¿verdad? Empezando el año pasa algo y hay circunstancias pesadas, ¿no? Y hay que salir y hay que hacer cosas y empieza así. Creo que Dios nos enseña mucho, ¿no? Con esto, van a venir esto. Así que si tú deseas liderazgo en la congregación, sobre cualquier ministerio, pastor, maestro, anciano, diácono, maestro de niños, líder de jóvenes, de mujeres, de varones o de cualquier otra red, yo creo que deseas buena obra, como dice la Escritura. Y necesitas dar testimonio de una vida agradable a Dios, con la encomienda de cuidar de su pueblo con amor, con misericordia, con justicia. Pero tarde o temprano, ¿verdad?, si estás ahí, vendrá una situación en la que muchos no encontrarán satisfacción. Nada les va a parecer y se juntarán en tu contra. Y si tenías cargas familiares, auméntale esta. ¿Soportarás o no? ¿Permanecerás firme o no? Y podemos experimentar desde casa, ¿no? La familia. Si tú eres cabeza de familia, experimentas cosas, una carga tras otra. Yo creo que ustedes lo han experimentado, ¿no? Y si añaden, si tienen el ministerio, niños, jóvenes, cualquier ministerio, hay carga. Mucha carga se aumenta, ¿no? Algunas naturales,
otras a propósito, yo no sé cómo llamarles, ¿verdad? Pero están ahí. Bueno, pero también en alguna ocasión muchos hemos sido parte de juntarnos en contra del liderazgo. Yo me declaro culpable en alguna ocasión. La verdad es que salí avergonzado de eso. Todos hemos sido parte en alguna ocasión de estar en contra del liderazgo, sobre siervos de Dios. Y no pensamos en toda la carga que tienen o ignoramos sus dolores. Muchas veces no sabemos, muchas veces no nos acercamos para preguntar, ¿cómo estás? Hablando de los líderes, a los maestros, los que dan clase, por ejemplo, oye, hermanita, ¿cómo estás? Quisiera saber cómo estás, ¿puedo orar por ti? No nos acercamos, ignoramos esos dolores. Nos hace falta detenernos un poco y ser prudentes para expresar nuestras inconformidades, porque bien es cierto que tenemos que hacerlo también, ¿no? Pero hay que saber cuándo y cómo hacerlo, que Dios nos dé sabiduría para eso, para hacerlo, ¿no? Pero sigamos leyendo y veamos qué hacen estos que se juntan en contra de Moisés y Aarón. Versículos 3 al 5. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, fíjense lo que dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Adonai a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Estas son palabras violentas, de quejumbrosos, que nada les parece, ¿no? No hay agua, y el pueblo habló contra Moisés, estando ahí Aarón está ahí. Y dijeron estas palabras, ¿no? Hubiera sido mejor perecer en el día que perecieron nuestros hermanos. ¿Quiénes? Bueno, no dice el texto, pero que a lo mejor ellos vieron, por ejemplo, la muerte de Coré, todo su séquito, cómo murieron tragados por la tierra, quizá también antes, ¿verdad? Pero en el desierto era mejor eso, hubiera sido mejor perecer con nuestros hermanos. Perecieron vivos ellos, ¿verdad? Eso sería mejor que pasar por la experiencia de la sed. Y luego dicen, tú nos has traído al desierto para morir, junto con nuestros ganados, ¿no? ¿Por qué? Nos sacaste de Egipto para estar en este lugar perjudicado donde no hay semillas, no hay higos, no hay uvas, no hay ganado, no hay granadas, esta tierra no sirve ni para el agua, ¿no? ¿Por qué, Moisés? 39 años vieron que Dios les proveyó de todo. Les dio comida y agua. Sus vestidos no se desgastaron y sus pies no se hincharon, como dice la Escritura. 39 años y se olvidaron de lo que Dios hizo a favor de ellos. Eso es tener un corazón mal agradecido o desagradecido. 39 años viendo maravillas de Dios y aún no saben dar gracias. A un año de entrar a la tierra. A un año, ¿no? En el desierto está Moisés y están vagando, se están moviendo, no es que se quedaron en un solo lugar. Van de aquí para allá, rodean por acá, vámonos por aquí ya no cabemos, ¿no? Vamos por allá y por allá, ¿no? Y aquí ya no cabemos, o sea, está peligroso, ¿no? Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias. Dar gracias es reconocer, ¿verdad?, que Él tiene lo que necesitamos. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Para servir a Dios hay que dar gracias en todo. Si no, bueno, si tu servicio es de otra forma, que no es agradable, que probablemente es una señal de que no está siendo agradecido con Dios. Expresar gratitud en cualquier situación, sea buena o mala, sea adversa o favorable, es la voluntad de Dios. Y este pensamiento no es para extraños, sino para los que han de recibir un reino inconmovible, y es inminente, ¿no?
Y la gratitud es un medio para servir a Dios de manera aceptable. Así que, pues no nos quejemos tanto, ¿no? Sepamos cómo hablar nuestras inconformidades, porque es cierto que las hay, ¿no? Pero demos gracias a Dios que nos permite experimentar estas situaciones, experimentar la fidelidad, experimenta la fidelidad, pastorea la fe, ¿sí? En cualquier circunstancia. Pero veamos qué hizo Moisés y Aarón al escuchar estas palabras violentas, ¿okay? Donde no hay gratitud. Versículo 6, 26. Después de escuchar eso, dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Hashem apareció sobre ellos. Bueno, para todos, y en especial los que son líderes, tenemos aquí un ejemplo de lo que se debe hacer, ¿no? Una situación de este tipo, ¿no? Después de semejantes palabras ingratas y actitudes quejumbrosas, ¿no? Moisés y Aarón no dieron razón de lo que demandaba el pueblo, ¿verdad? No dan razón. ¿Qué es lo que hacen? Callan. Primero, no dicen nada. Callaron, como que no era el momento adecuado de responderles, ¿no? O tal vez no sabían qué decir, puede ser también, ¿verdad? Pero no dijeron nada. ¿Y qué hicieron después? Se alejaron de ellos. Y se dirigieron, ¿a dónde? A la presencia de Dios, ¿verdad? Al tabernáculo, y ahí se postraron. Es decir, tomaron una actitud de oración que expresaba que Dios tiene el control de todo. Tomaron una actitud de oración, simplemente callaron. A veces es bueno estar en silencio, ¿no? Orar, tomar una actitud de oración, quizá nada más estar en silencio. No sé qué pasa, Señor. Háblanos. ¿Qué pensaban o qué sentían Moisés y Aarón? Pues no lo sé, o no lo sabemos. La muerte de Miriam, su hermana, es reciente, hay dolor por eso y tienen encima la queja e ingratitud del pueblo. Pero reconocen al que es soberano y que tiene control de todo. A él acuden para saber qué hacer y parece que no hay palabras de ellos, simplemente se postraron, solo esperan en silencio. Y la gloria de Dios aparece. En una situación como esta, no sé qué hacer o no sé qué decirles, ¿verdad? ¿Qué les va a responder Dios? Bueno, leamos con mucha atención. Versículos 7 y 8. Y habló Hashem a Moisés diciendo, vamos a poner mucha atención aquí. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ok, no hay agua, solo ingratitud y quejas, así que hay que resolver el asunto. Dios le habla a Moisés, y Aarón está ahí con él, y le da instrucciones. Bueno, son precisas, son claras, son detalladas, son concisas también, ¿no? Todo estará bien si sigues estas instrucciones, Moisés. Así que vamos a ver las instrucciones, ¿sale? Ya las leímos, hice una pequeña numeración ahí. Primero le dijo, toma la vara, ¿ok? Y después le dice, tú y Aarón reúnan a la congregación. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Luego le dice, habla a la peña, a los ojos del pueblo, quienes van a ser testigos. Luego le dice, sacarás agua de la peña, esa peña que dará su agua. Darás de beber al pueblo y a su ganado. ¿Está bien? ¿O estoy mal con las instrucciones? ¿Sí? Ok. Si Moisés sigue estas instrucciones, el pueblo, miren, sería testigo de una señal milagrosa y saciaría su sed. Este evento sería distinto a otra parecida. Yo creo que han leído otra parecida a esta, ¿verdad? Que hubo en otra circunstancia, en otro momento. El pueblo tenía sed, murmura contra Moisés. Incluso Moisés pensaban que de aquí a poquito lo iban a apedrear, ¿verdad? Este pueblo me va a apedrear, ¿verdad? Pero consultó a Dios y Dios le respondió. Vamos a leer lo que él respondió a Dios. Versículos 5 y 6 de Éxodo 17. Hace 39 años, ¿cierto?
Eso fue a la salida de Egipto. Lo que está pasando es a la entrada a la tierra prometida. Miren qué cosa, ¿no? Es a la salida de esclavitud. Ahorita va a ser a la entrada de la promesa, ¿verdad? Dice así, versículo 5. Y Hashem dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ok, observemos las instrucciones ahora de esa parte. Primero le dice: adelántate al pueblo. Es decir, pasa el pueblo, rebásalos pues, ¿verdad? Adelántate al pueblo. Llévate a algunos ancianos, ellos serán testigos, ¿verdad? Toma tu vara con la que golpeaste el río. O sea, con la que golpeó el río. Y bueno, ahorita vemos eso. Ve a la peña, ¿verdad? Yo estaré ahí. Golpea la peña y saldrán aguas para que beba el pueblo. ¿Está bien? Ok. Y Moisés lo hizo así, siguió bien las instrucciones, teniendo a los ancianos por testigos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este episodio de Éxodo 17 con el de Números 20? Vamos a comparar las instrucciones de un evento con el otro, ¿sale? No sé si tengamos aquí, sí tenemos diapositiva aquí, ¿no? Ok, fíjense. Dice en Éxodo 17, adelántate al pueblo, llévate a algunos ancianos que serán testigos. Miren el 3, dice, toma tu vara con la que golpeaste el río. En Números 20 dice, toma la vara, ¿sí? Con la que golpeaste el río. Dice el número 3 de la instrucción tercera de Números 20, habla a la peña. En Éxodo 17 dice, por ejemplo, golpea la peña, ¿verdad? Y sacarás las aguas de esa peña, que dará su agua. En la peña iba a brotar agua, pero aquí dice que ella va a dar su agua. Así que tú tomarás, sacarás el agua para dársela al pueblo y beban todos y su ganado. ¿Hay buenas diferencias ahí importantes? ¿Ok? ¿Ya las notaron? Pueden tomar fotos, lo que sea, o se los paso por WhatsApp, ¿quieren también? ¿Ok? Bueno, miren, aparte hay una palabra que nos tradujeron igual, pero son distintas, y esto es bien importante. Eso es lo bello a veces de ver las palabras en el texto hebreo, que son importantes decirlas, porque para nosotros pues, decir peña es igual todo el tiempo, ¿no? O roca igual todo el tiempo, ¿no? Pero en hebreo no es así. En Éxodo 17 la palabra para peña es tzur. En hebreo significa roca, como una roca de colina, como parte de cerros rocosos o acantilados. Incluso puede significar muralla de piedra. Va a haber algo más, pero se los voy a decir después. Y en Números 20 la palabra para peña es sela. Sela. En hebreo significa peña, pero es como una gran roca o piedra tosca. Es distinto. Y más tarde van a, creo que, comprenderlo mejor. Dice esto entonces, una es Tzur y otra es Sela, ¿sí? Dios mandó a Moisés que golpeara a la Tzur. Golpear a la Tzur. ¿Cuándo fue eso? A la salida de Egipto. Y que le hablara a la Sela. Eso fue antes de entrar a la tierra prometida. Golpear a la Tzur para que saliera agua también no era tan sorprendente como hablarle a la peña para que diera sus aguas. Moisés había golpeado con su vara a las aguas de Egipto para convertirlas en sangre, ¿verdad? Golpear con su vara no era algo nuevo. Pero hablar a la peña teniendo la vara, no suya. ¿Cuál vara creen que podría ser aquí? La de Aarón, ¿verdad? Solamente hablarle a la peña para que ella dé su agua, eso sería sorprendente a los ojos de todos. Y todos sabrían del poder de Dios y lo reconocerían. Ahora, vamos a seguir leyendo el pasaje y veamos lo que pasó. Versículo 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Adonai como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Todo va bien ahí, ¿verdad? Por aquí. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes.
o amargados también. Es decir, os hemos de hacer salir aguas de esta cela, esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara, no, con su vara. 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Moisés empezó bien con las primeras 2 instrucciones, ¿verdad? Tomó la vara con su hermano, reunió la congregación frente a la peña y luego se arruinó el asunto. ¿Verdad? Se desvió el proceso. Lo que seguía era hablarle a la peña. Pero lo que hizo fue, primero lo que hizo fue decirle a todos, ¿verdad? Todo el pueblo, bola de rebeldes, ¿no? Óiganme, bola de amargados, ¿no? Sacaremos agua para ustedes de esta roca, de esta cela. Parece una respuesta más motivada por lo que le habían dicho antes. Con la carga de la muerte reciente y luego estas palabras parecían más como que de resentimiento, yo no lo sé, ¿no? Como cuando uno se venga o se desquita, ¿no? Cuando le dijeron que mejor era morir con nuestros hermanos, ¿verdad? Nos sacaste de Egipto y nos trajiste a la tierra mala, infructífera para morir, no hay agua, ¿verdad? Bueno, les dijo rebeldes, ¿nosotros sacaremos agua para ustedes? Y luego, ¿qué es lo que hace Moisés? Toma su vara y con ella golpea la peña 2 veces. Salieron aguas de ellas, ¿verdad? Y bebieron todos los ganados, ¿verdad? Ahí tienen su agua, ¿verdad? ¿Se habrán sorprendido? Ya la habían visto golpear antes a una peña, a una roca, ¿verdad? ¿Se habrán sorprendido o pasó igual que la vez pasada? Aunque fue golpeada la peña 2 veces, ¿no? Moisés no habló a la peña, la golpeó. El pueblo había hablado contra Moisés y Aarón con ingratitud y ahora Moisés les dice, ¿les hemos de dar agua, bola de ingratos? ¿Verdad? Pues aquí tienen su agua, y la golpea la peña. ¿Quién se llevaba la gloria con esa actitud? Y Aarón sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, sino que fue cómplice de lo que hizo Moisés. Es mi hermanito, ¿no? Números 20, versículos 12 y 13. Vamos a seguir leyendo. Dice, y Hashem dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Estamos hablando de Moisés, el de la Torá, de la ley, ¿verdad? Y estamos hablando de Aarón, el sumo sacerdote, puestos ahí mismo por Dios, los que hablaban con él. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Hashem y él se santificó en ellos. Moisés debía hablarle a la peña delante de los hijos de Israel. ¿Con el propósito de qué? Santificar a Dios, es decir, de señalarlo para hacerlo notorio, hacerlo notable, honorable, para distinguirlo, pues, para hacerlo famoso delante del pueblo, para hacer saber que Él es el dador de aguas que calma la sed, pero no fueron firmes en eso. Por eso dice, no le creyeron, no exhibieron la fidelidad de Dios, no lo trataron como el Santo de Israel, y la consecuencia fue triste, ¿no? Moisés y Aarón no serían los que condujeran al pueblo, a la tierra. Los líderes serían otros. Y ellos no entrarían. Pero a pesar de su error, Dios mostró su santidad sobre el pueblo. El propósito de creer en Dios es santificarlo. Creer es exponer la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros.
guardando su voluntad, sus mandamientos, ¿verdad? Y haciendo el proceso debido. Se trata de que Él sea el notable en nuestro comportamiento, que Él se distinga en nuestras acciones. Moisés en ese momento no lo hizo. Tomó su propia vara. ¿Sí? Su propia, lo que él quiso. Y Aarón no detuvo a Moisés. Así como Moisés le dijo a Aarón, ve rápido en medio del pueblo para que no mueran, se acuerdan cuando sucedió lo de Coré y estaban muriendo después por una plaga, él se puso en medio del pueblo y la muerte, pero Moisés lo animó. Aarón no hizo aquí algo que pudo haber librado a Moisés de esto, ¿no? Fue cómplice. ¿Cómo van a conducir a un pueblo que necesita que Dios sea santificado por sus dirigentes? Aquí viene el asunto para maestros, pastores, ancianos. Él debe ser el santificado. Él debe ser el notable en todo lo que hablemos, en todo lo que hagamos. Caray, creo que muchas veces fallamos, ¿no? Y necesitamos otra vez, Señor, perdóname, hice esto. ¿Va a haber consecuencias? Tal vez sí. Pero Él, a pesar de todo, va a ser santificado. ¿Cómo santificas a Dios? ¿Cómo lo haces notable en tu vida? ¿verdad? Moisés tenía que ser notable a la cela. Tenía que ser notable a las celas, simplemente hablarle y todos iban a ver a la roca, bueno, a la peña, a la cela, brotar el agua simplemente hablándole. Eso hubiera sido impresionante, ¿no? ¿Quién es la peña? ¿Quién es la cela? ¿verdad? ¿Quién es la gran roca de su agua? Dice Salmo 18:2. El Nuevo Testamento va a dar testimonio de eso, ¿eh? Pero miren, Salmo 18:2 en su primera parte, y en otras citas que encontré, esta palabra, dice aquí, por ejemplo, ahí está en hebreo, lo tienen ahí, dice, Hashem sali tzudati, dice, Hashem es mi cela, Él es mi peña y mi fortaleza. En Salmo 42:9, dice, Omrale el salí, dice, diré a Dios, cela mía, roca o peña mía. Y hay otros pasajes en Isaías que se refieren a Dios como el cela. Señalan a Dios como el cela, la roca, la peña. Ahora, el texto del Evangelio también nos da testimonio de la roca, de la cela. Dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿verdad? La verdadera peña es Cristo, Yeshua. Él es quien da el agua que sacia, la bebida espiritual, a quien debemos hacer notable. En una ocasión Yeshua hablaba con una mujer samaritana, a quien le pedía agua del pozo. Y en la conversación hubo un momento en el que Yeshua le habló de la verdadera agua que quita la sed. Vamos a leer, dice Juan 4. Respondiendo Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiera de esta agua, del pozo, ¿verdad? Volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, la peña dará sus aguas, ¿verdad? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente que salte, ¿verdad? Aquel que reciba va a sacar esas aguas. Así como la peña daría sus aguas, Yeshua es el que da agua para saciar la sed y que es para vida. Pero hay aún algo profundo en la acción de Moisés. La primera vez Dios le dice, como leemos en Éxodo 17, ¿qué le dijo? Golpea la peña. Si la peña es Yeshua, esto anunciaba que él sería golpeado, ¿verdad? A la salida de Egipto. ¿verdad? Sería herido de su costado. Y si ustedes recuerdan, de su costado brotó agua, sangre, ¿verdad? Yeshua fue golpeado para darnos vida, pero dice la Escritura que Él se entregó como sacrificio una sola vez
una sola vez para siempre. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. La primera vez apareció, ¿verdad?, para ser golpeado. Pero la segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. En la segunda ocasión, el hecho de que Moisés golpeara la peña no mostraba el sentido profético de la exaltación de Yeshua. Pues él no volverá a pagar por el pecado, como dice Hebreos 6, 4 al 6, y como lo leímos hace un rato, ¿no? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Por esto, la acción de Moisés no santificaba a Dios, no mostraba la exaltación de Yeshua después que él fue golpeado la primera vez. Y esto es serio, ¿no? La primera vez fue golpeado, pero la segunda no era así. Moisés no entraría a la tierra prometida, así como los que vituperaban a Cristo no tendrían, o más bien los que vituperan a Cristo no tendrán lugar en el reino de los cielos. El vituperio es someter al desprecio, avergonzar públicamente. Con esto, por supuesto, no estamos diciendo que Moisés no estaría en el reino de Dios, ¿no? Pues él guarda a su siervo para la resurrección de los justos, ¿sí? Era una manera como se llama, pedagógica o didáctica de decir, esto sucede, ¿verdad? Así que no tomemos en poco el sacrificio del Mesías. Hebreos 10, versículos 26 y 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando Hebreo está hablando de esto de que si pecáramos voluntariamente, va a explicar cuál es el pecado. Dice que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del Mesías y afrenta al Espíritu de Dios, es decir, blasfemia, tiene por inmunda, es decir, esta sangre no sirve, no es apta. Eso es pisotear, eso es blasfemar contra el Espíritu, pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre. Lo está golpeando, ¿verdad? Si Moisés no estuvo exento de una consecuencia tan terrible, ¿creemos que vamos a escapar porque estamos en la gracia? No nos equivoquemos, la gracia no es permiso para pecar, eso lo hemos aprendido muchas veces, ¿no? Al contrario, por la gracia que Dios nos ha dado, es que debemos cuidarnos de no pecar. Y no pensemos también en la responsabilidad de los que están guiando al pueblo. Pensemos cada uno por nosotros. Pero todos los que dirigen al pueblo, todos los que enseñan, procuremos exaltarle, ¿no? Así que la pregunta es, ¿exaltamos a Dios o nos exaltamos a nosotros mismos? ¿Damos gloria al Señor o tomamos a la ligera su sacrificio? Y como vimos en Éxodo 17, Moisés golpeó a la Atzur. Fíjense que esta palabra, la raíz de esta palabra, traducida como peña, uno de sus significados es afligir. Wow. Yeshua fue afligido por nosotros. Pero en Números 20, de la palabra Sela, su raíz significa ser elevado. Ser reconocido, ¿verdad? Después de haber sido afligido, Yeshua es exaltado. Como dice Filipenses 2, 8 al 11. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre, no hay otro nombre más grande que este. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Esa es la finalidad, que nuestro Dios sea levantado.
exaltado, ¿no? Que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. Así que habla a la peña. Habla a la peña y hazle notable. Es decir, santifica a Dios. Distínguelo en tu vida. Dalo a conocer en todo lo que hagas. Que vean a Yeshua dando sus aguas. Es decir, el consejo de Dios para el bien de todos. El evangelio del reino para salvación. Miren que cuando te digan, tengo sed, o cuando veas a los sedientos, digo, no te van a decir literalmente, tengo sed en sus situaciones, ¿no? Pero es una manera de decirlo, tengo sed. ¿Qué tienes que hacer? Háblale a la peña, que dé su agua, y tú, sácala. Ella dará sus aguas. Tú solamente tienes que llevar el agua al que tiene sed. Háblale a la peña. Necesitamos esa comunión con Él, decirle, Señor, es tu vara, no la mía. Es tu autoridad, no soy yo, ¿verdad? Somos portadores de esa agua. Nos las ha dado. Y ahora hay que llevarla a tu familia, a tus hijos. Y si Dios te manda más lejos, pues más lejos. Hoy tenemos redes, pero lleva el agua. Entonces, estaba yo pensando en un canto. Tu nombre levantaré, entre alabarte. Te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Sí, Señor. Deseamos esto. Deseamos levantar tu nombre, Señor, en todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, en todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor. Que tú seas
notable en nuestra vida. No a nosotros, sino a ti, Señor. Tú seas el santificado en la vida de cada uno de nosotros, en medio de tu pueblo, delante de todos los hombres, y que sepan los hombres que tú eres el dador de las aguas, porque así tú lo has dicho, Señor. Aguas vivas, aguas de vida. Gracias, Señor, por darnos vida y prepararnos para la entrada a tu reino, que está pronto, Señor. Y estamos ya viviendo los últimos tiempos, este último año, si de alguna manera lo podemos decir. Sabemos, Señor, que pasamos por circunstancias adversas aquí, pero danos un corazón sencillo, un corazón sabio, para hablar, Señor, para hablar de ti, para anunciar el Evangelio y dar esas aguas a los sedientos, esas aguas que nos diste a nosotros primero. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor, y ahora también te rogamos, Señor, por todos los bienes tuyos que tú nos das. Recíbelo. Son para ti, Señor. Ahora que vamos a recoger las ofrendas, te ruego por el corazón de los administradores. Guárdalos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad y ayúdalos, Señor. Guárdalos de toda avaricia. Gracias por tu amor, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén.